Gracias. Gracias a todos. Me gusta estar acá. Bueno, una gran audiencia. Ha sido una conferencia muy entretenida. Voy a hablar con ustedes de algo que nos afecta a todos. Son las vulnerabilidades. No importa si somos una empresa o alguien en nuestras vidas personales. Tenemos dispositivos, utilizamos computadores y hoy en día, pero por ejemplo, dispositivos móviles. Voy a hablar acerca de las vulnerabilidades. Espero que entiendan cómo las vulnerabilidades se manejan y cómo deberíamos gestionar las vulnerabilidades en las organizaciones. Como presentamos hoy el vicepresidente de Seguridad de Información para Hikvision. Aquí estamos, ok. Entonces, la seguridad es en realidad no algo que nosotros queremos lograr o alcanzar. La seguridad es algo que es, bueno, es físico o virtual o es ciberseguridad, es algo. Security is really about risk acceptance and risk management. Gestión del riesgo y la aceptación del riesgo. Tenemos que aceptar y entender cuáles son los riesgos de los dispositivos móviles y cómo manejarlos. Ya vamos a entrar en eso en un minuto. Vamos a empezar con una historia. En los 90 yo trabajaba para el primer proveedor de Internet, PSANet. Yo era asistente de administración, entonces estos sistemas de Solaris y de Sun, estos dispositivos, bueno, nosotros teníamos servidores web, teníamos servidores DNS, todos estos sistemas, pero en ese momento no teníamos vulnerabilidades tanto como hoy en día. Hoy en día tenemos vulnerabilidades todos los meses. Your desktops, laptops, mobile devices are all getting patches all the time. Necesitan parches porque todos los meses encontramos vulnerabilidades en todos estos dispositivos. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Esto se ha vuelto una lucha constante. Entonces, en los 90 yo recuerdo que a veces habían vulnerabilidades. No solamente yo tenía sistemas de Solaris, pero yo también era administrador de Windows. Era más de Unix, pero bueno. Ha estado ya con nosotros por mucho tiempo y se va a quedar con nosotros como sistema operativo. Entonces yo recuerdo que tenía problemas con los parches. Recuerdo que estas vulnerabilidades salían y se creaban los parches. Y yo hablaba con uno de mis colegas y le decía, oye, mira, pusiste el parche de este sistema y dijimos, ¿cuál? Vulnerabilidad habían sido parchadas, entonces las cosas eran confusas. No había convenciones o nombres para estas vulnerabilidades. Lo que sucedió en 1999 es que el Mitre Corporation en Virginia, en la parte norte de Washington, ellos tuvieron una idea en donde ellos iban a darle un nombre a cada vulnerabilidad, un nombre único, y crearon lo que se llama la base de datos de exposiciones o vulnerabilidades. Es un nombre, pero es una base de datos de todas las vulnerabilidades. Y esto lo hizo más fácil porque ahora cuando mis colegas me dicen, oye, parchaste estas vulnerabilidades, estos buffers, ya sabíamos cuál. Es que se aceptó en todo el mundo porque todos estaban en esa base de datos. Entonces, esto fue un gran invento y mis colegas y todos nos beneficiamos mucho de esto. Y en ese momento yo trabajaba, bueno, cuando salió esto yo trabajaba en IBM. Tuvimos un equipo creativo allá muy innovador y un par de mis colegas inventaron algo alrededor de la base de datos de CVE para mejorarla aún más. Infortunadamente para nosotros nadie más la mejoró, porque nunca se tomó como estándar. Sin embargo, esto cambió el mundo en ese momento, en 1999. Ahora muy bien, pero algo hacía falta.
¿Qué tan malas son estas vulnerabilidades? No teníamos idea porque todo lo que pasaba en esa base de datos era el nombre, la descripción de la vulnerabilidad y a veces algunos links para un parche o algún reporte acerca de la vulnerabilidad o algunas descripciones adicionales. Entonces, sin saber qué tan graves eran, cómo las priorizas, si tienes muchos parches que tienes que instalar, cómo sabes cuáles tienes que hacer primero y cuáles son urgentes. Pues podemos ver en esta diapositiva, este es un pantallazo de una de las entradas del CV, la 2017-014. Que dice severidad o gravedad. Este es un score de 8.1, es un puntaje y muestra que la severidad es alta. Lo que hizo es que pudimos empezar a determinar qué tan grave era la vulnerabilidad y la manera en lo que hicimos fue a través de la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades. Esto es una base de datos que se creó por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. Entonces, lo que hizo es que empezaron a utilizar el CVSS, el sistema de puntajes de vulnerabilidad. Pueden ver ahí la calculadora, está ahí en ese URL. Pasa es que cada vez que se publica una vulnerabilidad, ellos salen y miran el sistema de puntajes para ver cuál es la gravedad o la severidad. Entonces, los niveles van de ninguno, que es un puntaje de 0, eso casi nunca lo vemos, y luego bajo, medio, alto y crítico. Dice, esto es bueno porque ahora si tienes 50 vulnerabilidades que debes parchar, sabes cuáles tienes que hacer primero, porque los críticos tienen que solucionarse, luego los altos y así hasta los más bajos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bien, utilizando el sistema de puntaje de CVS pueden calcular la severidad utilizando diferentes criterios y ya les voy a mostrar eso en detalle. Ahora ya hemos madurado, tenemos la primera base. Conecta los puntajes y te dice qué tan grave es la vulnerabilidad. Y luego lo que pasó es que las empresas empezaron a crear escalas de vulnerabilidad, toman las bases de datos de las bases de datos anteriores, las ponen en un escáner y pueden poner el escáner en su red y analizan todos los temas de la red y trata de determinar si hay vulnerabilidades. Y si encuentra una, entonces se puede referenciar a las bases de datos anteriores y decir, mira, esta es una muy grave, esta no está tan grave, entonces esto nos ayuda a entender mejor estas bases de datos. Luego de que el escáner se popularizó, luego empezamos a entrar en el en esta era de los hackers éticos, por ejemplo, se empezaron a encontrar vulnerabilidades, digamos, en Windows. Entonces llegaban a una empresa como Microsoft y le decían, encontramos una vulnerabilidad y queremos informarles para que ustedes lo puedan arreglar. Entonces, al principio, muchas empresas de tecnología decían, estamos en el negocio de crear software, no de arreglar problemas pasados. Entonces, lo que empezaron a hacer los investigadores de seguridad y que decían, si no lo arreglan en 90 días, vamos de manera pública cómo hackear tu sistema y tus clientes van a estar... Obviamente, entonces hoy hemos hecho, o las empresas de software tienen equipos dedicados que trabajan con los investigadores de ciberseguridad para crear parches y lanzarlos. La razón por la cual tenemos tantos parches todos los meses es porque las empresas de software se dieron cuenta de que ahora no solamente tenemos que asegurarnos que estamos a la vanguardia de la protección de los clientes y los negocios de nuestros clientes, pero también el salud de todo el Internet en general. Y esto depende de la instalación y la gestión de estos parches. Entonces, estos procesos de verificación responsable aún existen hoy. Una vez, cuando llegamos al 2020 y llegó la pandemia,
y nos golpeó tan fuerte. Algo que sucedió con la industria de la tecnología fue que se llevó a los empleados desde las oficinas y se los llevó para las casas. Ahora piensen, probablemente están en su oficina y en su oficina tienen una manera de utilizar el VPN para revisar el correo y esto, pero la mayoría de las empresas tenían como suficientes VPNs para 10% de sus empleados. Luego llegó el COVID y tuvieron que pasar de 10% al 100% o más. So this really caused a huge strain. And then, of course, we had supply chain issues and large-scale ransomware attacks. And then, of course, the threat of hybrid war. So, boy, in the last couple years, the technology world has changed quite a bit. So I want to show you here, this is data that's kind of pulled from the CVE database. And you can see historically, from 1999, there were 894 vulnerabilities posted to the database. All right, you can see in 84 vulnerabilidades en 2020. En 2021 tuvimos más de 20,000 y este año vamos a tener más aún. Entonces podemos ver que hay muchas vulnerabilidades que están publicándose en esta base de datos y es un problema para las empresas para mantenerse a la vanguardia. Hay dos problemas con los parches. Primero es que las empresas tienen y si nómina se infecta, nadie va a recibir su salario y nadie va a estar contento. Entonces, IT está tratando de instalar los parches y trabajar con los sistemas para asegurarse que todo funciona. Cuando yo trabajé en IBM, mi gerente de vulnerabilidades globalmente, nos reuníamos los martes de cada semana y revisábamos todos los parches y los instalábamos, hacíamos pruebas. Literalmente nos tomaba un día para determinar cuáles íbamos a instalar y cuáles no. Entonces las empresas hoy en día todavía tienen miedo de esos parches contaminados que pueden causar problemas. Y la otra parte es que hay muchos parches. Ya se pasaron los días en donde unas empresas están contratando a terceros para que vengan e instalen los parches de sus sistemas. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo se maneja esto, cómo se priorizan estos parches. Manejar el volumen. Hay un par de opciones acá. Se puede contratar más persona o contratar a terceros, pero yo creo que lo principal es que debemos tomar un abordaje basado en el riesgo. Entonces, ese puntaje CVS que les comenté anteriormente, en la parte baja de la entrada, la que dice 8.1, esos críticos bajos, intermedios o altos, hay que entender lo que eso significa para ustedes. Lo que crea se basa en el puntaje. Eso asume que todo esto tiene que ver con redes peligrosas o redes riesgosas. Toca comprender el puntaje ambiental y también el temporal. Suena aburrido, pero voy a mirarlo muy rápido y esto en realidad puede ayudarnos. Esto genera los puntajes, pero hay una cantidad de compañías de software que van a escalafonar todo esto. Muchas veces los puntajes toca generarlos y las compañías de ciberseguridad que generan los escáneres de en realidad no están escritos sobre piedra, pero hay gente que instala parches y saben de dónde provienen todos estos números. Entonces, el puntaje base tiene todas estas cosas. Tenemos estos pequeños acrónimos o siglas como la entrada de CVD y así llegamos acá. Si vamos a este sitio web, podemos explorar todo esto. El vector de ciberataques que nos indica, ok, esta vulnerabilidad puede generar un ataque a la red. O si nosotros escogemos la parte física, tenemos que tocar físicamente el dispositivo para poder comprometer esa vulnerabilidad. Entonces, dependiendo de lo que escojamos en cada categoría,
el puntaje. So this is the base score that, like I said, NIST creates. But what you Sin don't embargo, lo que no tenemos, get is, you know, the score for you and your el environment. puntaje para So let me give ustedes you an y example. If su you had a website ambiente, su sitting out on the contexto. Si internet tenemos un and servidor had en el a Internet critical y vulnerability, tiene una you would want to vulnerabilidad patch that crítica, very ustedes quickly, van a querer because enlazarlo con anybody un on the parche internet can rápidamente gain porque todo el access mundo en el Internet to that puede website ganar and exploit acceso a that ese vulnerability. servidor y explotar Now, esa if you have vulnerabilidad. that Ahora, si ustedes tienen exact copy of that esa web copia server sitting in exacta a de ese lab, servidor en and un only you laboratorio have access y to solo it, ustedes tienen well, that acceso a critical ello, bueno, vulnerability is not esa so critical vulnerabilidad now, crítica right? ya no es tan Because crítica, nobody ¿cierto? has access Porque to it nadie except tiene for you, the acceso owner. excepto por So ustedes, that's los where the propietarios. environmental Entonces, score comes allí in. And then the temporal score, this is based on orales are se there known basan active en exploits, right? Are there hackers otros who are puntos trying to conocidos de hack into this explotación, or otros hackers que successfully están hacking into tratando this de hackear systems with exitosamente al sistema vulnerabilities? utilizando esa And if vulnerabilidad. so, that Y raises si the es así, temporal score. eso obviamente eleva el puntaje So, temporal. a little bit earlier Entonces, this year, the Cybersecurity Infrastructure al principio Security Agency de of the año, United States, CISA en los Estados Unidos se reunió con un grupo de organizaciones de ciberseguridad de otras partes del mundo y lanzaron las vulnerabilidades. Now, CISA keeps this list, and they update it regularly. And so one of the things from a temporal score perspective is you want to know, hey, I've got 5 critical vulnerabilities. But if you look at this list, maybe one of those is being actively exploited in the wild, you know, over the internet, and the En other todo el 4 might not Internet be. y las Well, otras obviously, quizás you no. want to Obviamente prioritize vamos that a one that priorizar attackers are using aquellas first. que los ataques Right, so que there's los a really atacantes good están way utilizando primero. Es una buena figure out forma how to de prioritize determinar even, cómo critical priorizar vulnerabilities. incluso vulnerabilidades que son críticas. So this is just a list of Entonces, some of esta the simplemente es una lista organizations, the government de esas organizations organizaciones who, gubernamentales were part of que this. han sido parte de esto. And then the CISA, Y luego CISA, a nivel del gobierno de los Estados Unidos, tiene este programa que se llama Shields Up o Escudos Arriba. Es un programa a través del cual las organizaciones pueden echar un vistazo más estrecho a la red y la infraestructura. Y en realidad use this phrase which they got from Star Trek years ago, but it's kind de of a Star marketing Trek, campaign to de really Viaje a las raise Estrellas, awareness que en around realidad vulnerability eleva management. la concientización en términos So de la the temporal ciberseguridad. score, as you can Entonces, see, los you know, puntajes again, temporales same with the podemos base ver score, you nuevamente, pick es the right, igual que right, el puntaje action base, there, and it will escogemos raise ahí the las lower opciones score. y eso And sube then, o of course, baja the el environmental ranking score. y luego Like I said, you could tenemos have something on the internet el versus puntaje something in ambiental. the Tenemos lab. algo que está en el Internet What I en do comparación a and algo what que I've está en un done for many laboratorio. Lo years que on hacemos y lo que hemos CISA hecho ABM was por create a muchos threat años matrix. es generar una Okay, so matriz. you take something like Y this, tenemos and you algo customize como it, esto. but you Lo say, what's the personalizamos. probability Pero ¿cuál es la that somebody posibilidad could de que alguien exploit this puede vulnerability? And explotar if they estas do, what's the vulnerabilidades y si lo impact? hacen, cuál es el Right, so you don't have to sit there and think, well, I don't know, this might be really bad, it might not be really bad. At malo, least you podría got no ser malo, something to go por lo off of. menos tenemos So if you algo. create a threat matrix, Así que creamos you know, una you can matriz customize it y yourself. It can podemos really help you prioritize personalizarlo para priorizar de manera adecuada. And another thing that we used to do at IBM Y otra was cosa we que had, solía hacer our systems set up into IBM groups, right? Group es one was establecer grupos. internet-facing El web grupo servers, 1 that thing. tenemos Group two is one Internet, layer el back. grupo 2 Group three, tenemos group una four. capa So again, más something that you atrás, can grupo do to 3, así help, sucesivamente. Esto nos ayuda prioritize, a priorizar your en realidad vulnerability management. las And then, like I said, vulnerabilidades the y su environmental manejo. score, again, Tenemos is el very puntaje similar. ambiental Choose the nuevamente, right que es bastante options, but similar, this is escoger la really opción adecuada, determining, pero esto en realidad is this determina critical si vulnerability es critical una for you, vulnerabilidad. or is it not, right? And just it depends on where that system is. So that's all I Entonces, had for ok, you today, esto es but todo lo que tengo para ustedes hoy, pero quiero resaltar el hecho que priorizar el manejo de vulnerabilidades es esencial porque tenemos tantas vulnerabilidades y entender cómo utilizar este sistema de puntaje CVSS puede ser esencial. Es gratis, pueden entrar al NPD, el sitio web, o pueden ir a first.org y simplemente insertar los números y pueden
capturar los puntajes para el ambiente de ustedes o para el ambiente de otra organización. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo.